Bien, quizás sea algo deshonesto de mi parte hacer un video como este, porque realmente no soy filósofo, soy psicólogo. Pero como psicólogo me preocupa mucho un poco lo que estoy viendo con la nueva idea que se está planteando actualmente sobre el paradigma que domina el pensamiento social actualmente, ¿no? Algo que se ha llamado el postmodernismo. Y bueno, estuve viendo algunos videos con respecto a esto y tratando de reflexionar algunas ideas que quisiera compartir a través de este canal, porque hay dos cosas en específico que me llaman la atención. Y voy a hacer este video sin cortes, sin mucha edición, sino simplemente quiero desarrollar la idea. Así que escúchenme y aguántenme un poquito, ¿ok? La definición que encontré del posmodernismo, que es muy interesante, es aquel momento histórico, por decirlo de alguna forma, en donde la hiperrealidad vence a la realidad. Es decir, es como que la hiperrealidad, lo hiperreal, se siente más real que la realidad misma. Ahora, esto suena un poco enredado, pero vamos a explicarlo de la mejor manera posible. ¿Qué quieren decir con esto? A través de la creación de las redes sociales, la velocidad de la información y de todo lo que nos llega constantemente a unas velocidades realmente impresionantes. No nos da tiempo de discernir lo que es cierto y lo que es falso. Y nos quedamos realmente con los estímulos más poderosos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, la música actual, y esto también lo digo como músico, tiene mucho de estímulos supernormales, creo que se llama, que es que una persona graba una voz y a través de un procesamiento por computadora, esta voz se hace afinada, increíblemente poderosa, con buen volumen, con diferentes efectos como reverberación u otros que hacen que la voz sea realmente increíble. Pero cuando tú escuchas a la persona cantando en vivo y directo de manera natural, pues encuentras que lo que habías escuchado realmente es falso y es producto de un procesamiento tecnológico que genera esta sensación de agrado en nosotros al escuchar este tipo de música, pero viene de un elemento que es totalmente elaborado a través de sistemas computarizados, ¿no? Entonces, ahí la hiperrealidad le gana a la realidad. ¿Por qué? En primera instancia, porque ¿qué vas a preferir escuchar tú? Una canción que tiene esta cantidad de estímulos, no solo en la voz, sino en la batería, en la guitarra, en instrumentos sintetizados, etcétera, y que tienen esta gran cantidad de producción musical procesada, o vas a querer escuchar algo crudo de alguien que grabó de una manera mucho más legítima. Pues obviamente el grueso de la población va a preferir el estímulo supernormal que lo real o que lo que no está del todo procesado, porque realmente resulta mucho más agradable para nosotros esa situación. Incluso hay un experimento, ahorita no recuerdo, y por eso que dije que lo iba a hacer sin cortes, ¿ok? Pero ahorita no recuerdo cuál es el experimento, pero se hizo con mariposas, donde había una especie de lámpara que simulaba de alguna forma como el vuelo de la mariposa contraria. Algo así era, pero las mariposas en vez de elegir parejas reales terminaban volando alrededor de esta lámpara porque el estímulo era mucho más poderoso. Es decir, seleccionaban el estímulo supernormal por encima de otra mariposa real. En el posmodernismo esto es normalizado, es decir, pasa a cada momento y a cada hora. Lo más preocupante de todo esto también es que esto va eliminando nuestro acceso a lo real y lo que crea son capas una sobre otra, ¿verdad? De em, copias de lo que debería ser la realidad.
Vamos a explicar este segundo punto también con un ejemplo. Y es un ejemplo que encontré incluso en YouTube también y que hace que incluso este video, por muy sin ediciones que tenga y todo esto, pertenezca a ese proceso posmoderno, porque yo estoy haciendo de alguna manera ciertas copias de otras lecturas del posmodernismo de otros autores a través de la tecnología. Y es que si te dijera que pintaras una princesa, y este es el ejemplo que se coloca en ese video que vi, no recuerdo exactamente dónde lo vi, pero es muy interesante, ¿qué dibujarías? Entonces, generalmente las personas responderían que dibujarían algo muy parecido a las princesas de Disney. No van a dibujar una princesa real. Entonces, la imagen realista que tenemos dentro de nuestra conciencia con respecto a un objeto o, digamos, a un fenómeno, en este caso las princesas, es una copia de una copia, porque estamos dibujando a una princesa de Disney que es una interpretación de otros dibujos antiguos que tenemos de princesas, que esos dibujos eran una interpretación de lo que se encontraba en la realidad misma. Pero realmente nosotros no estamos accediendo a la realidad misma, sino a una copia de una copia de una copia de una copia, y establecemos en nuestra conciencia esa falsedad como algo real. Esto es una de las cosas más preocupantes de el posmodernismo, porque elimina de alguna manera la realidad humana y la sustituye por algo que pareciera ser mucho mejor y realmente sí lo es desde un punto de vista objetivo, pero elimina todo lo que es la verdad y la realidad humana como tal, sino que todo viene procesado de una manera que no es realista. ¿Ok? Esto es la primera ocupación del proceso posmoderno. La segunda, y la que yo encuentro que es la fundamental, y esta sí no la vi a ningún lado, sino que la reflexioné pensando mucho sobre esto, es que en la época del posmodernismo hay un ataque constante a la verdad y a los valores tradicionales. Ahora, ¿qué quiere decir esto y cómo lo podemos explicar? Bien, la verdad para el postmoderno no existe. Y yo he hecho este experimento varias veces e incluso te lo pregunto a ti que estás viendo este video si tú consideras que la verdad existe o no. La mayoría de las personas con las que he conversado, especialmente de mi generación e incluso generaciones posteriores, ¿ok? O sea, más jóvenes, me dicen que la verdad no existe, sino que es una construcción del ser humano, ¿no? Esta teoría de que quizás todo esto es una simulación y realmente no sabemos si lo que estamos viendo es real. Por lo tanto, no hay verdad. Es como algo parecido. Cuando la verdad desaparece, entonces cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Y esto nos deja en la nada misma, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que está pasando y cuáles son las luchas sociales en los países desarrollados actualmente. Por ejemplo, está la comunidad LGTBQI+, que está llevando hacia adelante políticas de género basados en la idea de que el género es un constructo social. Ahora, el valor tradicional de estas épocas anteriores era que era muy fácil definir que era un hombre y una mujer basado en el aspecto biológico y prácticamente en sus genitales. Si tenías genitales masculinos eras hombre, si tenías genitales femeninos eras mujer, ¿no? O si tenías cromosomas XX o XY. Ese era el método básico de comprender el género o el sexo, ¿no? Mujer, hombre. Ahora, en el posmodernismo, esta verdad y este valor tradicional se ha convertido en una falsedad. Y como la verdad no existe, sino que puede ser construida, entonces cada cosa a la que tenemos acceso, cada fenómeno termina siendo un constructo social. Esto quiere decir que usted no es hombre porque haya nacido biológicamente hombre o usted no es mujer porque haya nacido biológicamente mujer. Usted puede ser
cualquier cosa que usted quiera hacer. Ok, seguimos. Entonces, al ocurrir esto, se empieza a atacar pues los valores del hombre, los valores tradicionales del hombre en la casa, en la sociedad, en el hogar, y los valores tradicionales de la mujer en la casa, en la sociedad y en el hogar. Los valores tradicionales de la religión como parte fundamental de nuestra vida social y de nuestra comprensión del mundo y de los fenómenos que nos rodean. Y así comienza a elaborarse una discusión sistemática sobre cuál es la verdad a pesar de que ésta no exista. Lo cual es una paradoja, ¿no? Intentar construir una verdad desde un punto en donde no se cree en ella fundamentalmente, ¿no? Es decir, bueno, existe un patriarcado, por ejemplo, o lo más importante para una mujer es lo mismo que el hombre, no hay ninguna diferencia, es decir, su trabajo o cualquier otra cosa, ¿no? Esa es una verdad, pero la verdad no existe. Entonces, se cae como una especie de contradicción, que es lo que yo creo que está llevando hacia adelante estos procesos y por lo tanto son tan negativos de alguna manera para todos, ¿no? La creencia de que la verdad no existe es realmente una contradicción en sí misma, porque si tú dices que la verdad no existe, estás declarando lo que tú consideras una verdad. Y si esa es la verdad, entonces la verdad realmente existe y esa sería una, ¿no? Pero yo creo que el posmodernismo basa, de acuerdo a lo que he leído y he aprendido sobre esto, sus ideales en, primero que nada, un acceso constante a copias que no te permiten ver la realidad y que generan una falta de originalidad. Y por otro lado, en una destrucción de la verdad que intenta elaborar cosas nuevas, pero sin tomar en cuenta que no por novedoso que algo pueda llegar a ser, signifique que no pueda ser absurdo o incoherente. ¿Por qué tocar este tema como psicólogo dentro de este canal? Principalmente porque creo que la reconstrucción de una psique colectiva e individual saludable pasa por comprender que las verdades existen y que la exploración de la verdad debe ser un componente fundamental al momento de abordar la realidad, de abordar la experiencia de vivir. Incluso en terapia cognitivo-conductual se habla de que a veces uno puede cometer distorsiones cognitivas o tener sesgos cognitivos que son maneras incorrectas e incoherentes de mirar la realidad. Si la verdad no existe, entonces toda la parte de la terapia cognitivo-conductual se cae porque estaríamos hablando de que no hay maneras verdaderas o correctas o mejores de mirar a la realidad, sino que simplemente la realidad puede ser lo que usted quiera que sea. Usted puede sentirse como sea y eso tiene que ser respetado, aceptado e incluso hasta valorado como un acto de heroísmo. Lo cual es, digamos, en mi opinión profesional, erróneo. Erróneo. Porque sí existe la verdad, sí hay maneras mejores y más saludables de vivir y sí se puede lograr. Si atravesamos el proceso eh, por el cual la mentira puede ser el paradigma predominante, podemos caer en una situación realmente incómoda y negativa. Realmente en la historia se ha demostrado ya varias veces que esto ha ocurrido y sé que puede sonar a cliché porque ya es un argumento que se utiliza muchísimo del lado político de la derecha o del lado político del movimiento libertario, ¿no? En donde se dice que en los países de izquierda, donde ha habido planificación y donde se ha creído que las jerarquías sociales no existen y se ha trabajado con la mentira,
pues el resultado ha sido millones y millones y millones de gente inocente muerta simplemente por decisiones de algunos que de manera ideológica se negaron a ver la realidad. Y mi preocupación es que estemos en un proceso en donde en el futuro va a ser bastante complicado que nos pongamos de acuerdo. Y muy probablemente pueden estallar procesos sociales que no van a afectar simplemente a un país, sino que nos van a afectar a todos por esta incongruencia entre lo que es correcto, lo que es cierto y lo que es verdadero, y el pensamiento de que tales cosas no existen. Si tienes algún comentario sobre esta breve disertación sobre el posmodernismo, te solicito que por favor coloques algo en los comentarios. Si te ha gustado y crees que tiene algo importante o relevante que puedas mostrarle a alguien, por favor compártelo. Es simplemente mi aporte sobre la preocupación que tengo con respecto al movimiento posmoderno y estas dos cosas. Uno, la falta de originalidad, la poca mirada de la verdad y de la realidad, lo que desencadena, pues obviamente, un ataque hacia los valores tradicionales y la destrucción de la creencia de que una verdad es posible o que de la verdad exista. Espero que les haya agradado. Nos vemos en un próximo video.